Popular Herri Ratia, y hoy está con nosotros Arnaldo Otegi, Sí, secretario general de Euskal Herria Bildu. ¿Qué tal, Arnaldo? muy bien, un placer estar aquí. Bueno, pues ir ya cerrando el año poco a poco, ¿no? Sí, bueno, pronto Navidades, así que aprovecho para que la gente lo pase bien y para felicitar las Navidades a todo el mundo. Y bueno, estamos cerrando un año, casi un año intenso en términos políticos. Creo que el nivel de aceleración de los acontecimientos, no solo en el Estado español, sino en el mundo, está siendo una de las características fundamentales de esta época de capitalismo neoliberal. Y las Navidades, que son además fechas en las que la gente se reagrupa y tiene posibilidad de encontrarse con gente que hace tiempo que no ha visto y tal, deberían servir también un poco para buscar espacios de serenidad, de tranquilidad, de reflexión pausada, cosa que se echa mucho de menos. Y desde la aceleración, la crispación y la polarización y la búsqueda de espacios de polarización normalmente no se suelen tomar buenas decisiones. Por eso habría que aprovechar para serenarse y para ver las cosas con una cierta tranquilidad y serenidad. No sé si todos los temas de los que vamos a hablar ahora van a ser serenos o tranquilos, sí, y que hay que tomárselos así. Pero bueno, vamos a lo que es la realidad, ¿no? La realidad, por ejemplo, política. Voy a adelantarme un poquito, voy a traspasar nuestras fronteras para mirar al conjunto del Estado. Euskal Herria Bildu cree que va a aguantar el gobierno de Pedro Sánchez, después de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que ya la pregunta no es si va a aguantar o no, que eso al final, bueno, todo el mundo dice ese tópico de esto está a manos del presidente, que es el que tiene el botón para activar o desactivar las elecciones. El problema es mantenerse o no, ¿para qué? Y nosotros y nosotras al principio, cuando estallaron estos casos de corrupción, fundamentalmente con Ábalos y de presunta corrupción, porque todavía está sin juzgar, de Ábalos y de Koldo, dijimos, bueno, hay una parte de la legislatura que se ha acabado. Ya no solo vale decir que los que vienen son peores, porque esto si no parece una carrera de tú más, y por lo tanto es evidente que los que vienen son peores porque forman parte de un bloque reaccionario que va a afectar a los jóvenes, a los trabajadores, a los pueblos, etcétera. Pero los gobiernos tienen que tener un propósito, esto lo dice muchas veces Pello Chandiano y tiene razón, es decir, sostener un gobierno tiene que tener un propósito. Y nosotras y nosotros que hemos predicado esto un poco en el desierto, en el Estado español, siempre hemos dicho que un bloque que sostiene un gobierno tiene que tener un propósito y digamos, un programa de cambios, de transformaciones, un programa que ofrecer a la gente, que le dé seguridad y certezas a la gente, ¿no? Y ese ámbito, desde nuestro punto de vista, tendría que estar ocupado por el tema social y económico, es decir, aquí las desigualdades siguen creciendo, aquí tenemos grandes problemas sociales, el reparto de la riqueza todavía es absolutamente insuficiente, y luego un programa de transformaciones políticas en términos nacionales desde nuestro punto de vista, aceptar que España es un Estado plurinacional, y luego hay que hacer lo que no se hizo en el 78, que es depurar, democratizar determinados sectores de la judicatura, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se llaman así pomposamente, que son los que se han mantenido intactos desde la dictadura y que son hoy refugio de las extremas derechas, ¿no? Y por lo tanto, si no hay un programa democratizador de verdad en ese sentido, pues es difícil sostener. En cualquier caso, bueno, Sánchez todo el mundo sabe que es un superviviente e imagino que tratará de alargar el máximo la legislatura, ¿no? Bueno, ayer es que casi escuchaba otra formación política, como es el PNV, que casi estaba dando un ultimátum, ¿no? Lo daba Aitor Esteban. Bueno, yo creo que yo no juzgaría las cosas en términos muy de inmediatez, ¿no? Yo comparto la tesis de que, evidentemente, con los casos que se están conociendo, presuntos casos, es que yo en esto tengo una cierta prudencia. ¿Por qué? Porque, oiga, es que se han inventado que yo me he reunido con Sánchez. Yo a partir de ahí digo, pues todas las cosas que salen me las tomo con una cierta calma, porque digo, si son capaces de inventarse que yo me he reunido con Sánchez en un caserío, no dijeron que no había luz y esto por no ser demasiado dramático, pero entonces yo digo, a partir de ahí, seguro que hay cosas, pero ¿hasta qué punto hay una hipérbole? ¿Hasta qué punto hay una exageración? Pues no lo sé. En cualquier caso, nuestra posición es clara con respecto a la corrupción. Siempre hemos dicho que Euskal Herria Bildu tiene una virtud y es que tenemos 0 casos de corrupción. Y nos parece además que la corrupción, el clientelismo, el amiguismo, el enchufismo está haciendo un daño muy importante a lo que es la política en general. Y me parece que eso ya es un problema estructural. Y me da la impresión de que eso necesita también en nuestro país abrir, curar, extirpar, cerrar y sanar. Porque si no, esto es un problema que se va a ir agrandando cada día. Y el problema de eso es que aleja a la gente de la vida política, aleja a la gente de la política, digamos, más convencional, y nosotros hacemos gala de no ser una formación convencional,
y lo que hace es buscar, como en Chile, las alternativas en las extremas derechas, ¿no? Por cierto, ha mencionado que le atribuían esa reunión con Sánchez. Sí. Usted ha mantenido que nunca se ha entrevistado con Sánchez y que no ha hablado con él, vamos, No, ni no hablo siquiera. nunca con él y además, bueno, lo pongo como prueba una cosa evidente, es decir, aquí hay gente que dice que el gobierno de Sánchez ha blanqueado a Euskal Herria Bildu como si Euskal Herria Bildu necesitara blanquearse. Pero yo no tengo ningún inconveniente en decirlo. Cuando me preguntaron si conocía a Anchón Alonso, dije que sí, que es de mi pueblo, es que Bueno, fue el que me presentó a Santos ya Cerdán. eso también se lo acaban de sacar otra vez ahora que le han detenido, por cierto. Sí, y digo, yo tengo inconveniente, decir, no, a mí me presenta a Santos Cerdán Anchón Alonso y estoy con él en un par o tres de ocasiones y la primera es cuando me presenta a Santos Cerdán. Pero yo es que con el caso del presidente Sánchez, yo no he estado nunca con Sánchez, pues que nunca he hablado con él, ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por señales de humo, no he hablado con él. Y entonces, cuando uno es capaz de inventarse esas cosas, pues uno dice, pues ¿de qué no serán capaces de inventarse? Bueno, nosotros ya tenemos una larga trayectoria en los inventos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, pero es que en este caso yo salí a desmentirlo porque sencillamente yo siempre digo la verdad, ¿no? Sí, porque se habla de lawfare, pero bueno, las denuncias de lawfare por parte de Euskal Herria Bildu han estado siempre ahí, ¿no? Claro, a nosotros nos parece que... Y además a título personal, quiero decir, también. Claro, es que cuando yo oigo decir que la sentencia del fiscal general del Estado, yo no soy abogado del fiscal general del Estado, y la relación del independentismo vasco con la Fiscalía General del Estado, pues no ha sido una relación pacífica, precisamente, ¿no? Pero cuando uno oye hablar al Supremo del entorno y de que se le atribuye a uno, bueno, un delito, que es la revelación de secretos, que ha sido cometida por él o por alguien de su entorno, esto en el derecho penal no funciona así. O sea, uno tiene que probar que tú, exactamente tú, que vas a ser condenado, has hecho determinada cosa. Claro, me hace recordar a los tiempos en los que decía el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es el entorno? Pues todo lo que usted quiera saber. ¿Qué es el entorno en definitiva? Lo que el Supremo quiera que sea el entorno, ¿no? Y a mí me parece pues absolutamente escandaloso en términos jurídicos. Lo que pasa es que yo recuerdo que eso se ha hecho en este país, en Euskal Herria, durante décadas. Y ahora esos mismos jueces lo hacen pues con ellos, con los que formaron parte también de esa estrategia, ¿no? Lo cual quiere decir que es todavía más urgente lo que antes decíamos. Es decir, si no hay un programa que realmente democratice, entre otras cosas, la judicatura, pues va a ser difícil andar hacia adelante, ¿no? Pues ya que menciono lo del entorno, aquí siempre se ha hablado del entorno de ETA, fundamentalmente. Sí, eso es. Bueno, pues precisamente es que ETA, a pesar de ser una organización ya desaparecida, sigue estando todavía en el comedero político. Sí, sobre todo, si uno se fija bien, antes hablamos del espacio de serenidad, ¿no? Hay gente muy interesada, no solo en el Estado español, también aquí en habilitar una especie de dinámica de espacios de crispación, de hipérbole, de exageración, que no nos permiten hablar con una cierta serenidad de los problemas reales del país, el problema de la vivienda, el problema de la sanidad, el problema del reparto de la riqueza, el problema de la pobreza, etcétera, ¿no? Y precisamente hay como una especie de discurso coincidente. O sea, hay discursos en los que si tú quitas la voz, los transcribes y preguntas, ¿quién ha dicho esto? Pues mucha gente se equivocaría, porque hay discursos que hace Ayuso, por ejemplo, permanentemente, que algunos tratan de copiar o de imitar. Y eso nos parece, desde el punto de vista político, muy poco sólido. Me parece que se está intentando hacer creer que volvemos a una época que felizmente está superada, que nosotros contribuimos a superar y que nosotros contribuimos a consolidar. Y hoy lo que se hace es llevar al debate público determinados temas para evitar que se hablen de otros temas. Pero a Euskal Herria Bildu se le acusa ya de terrorismo, a usted mismo se le ha acusado de terrorista. ¿No se han planteado nunca el decir voy a llevar esto a los tribunales, por lo menos para dilucidar este asunto? A veces tenemos ese debate, y yo mismo lo he tenido, ¿no? Pero eso tiene dos problemas. Es que ahora mismo en la época histórica que nos ha tocado vivir existe eso que se llama las redes sociales que lo ocupan todo, y entonces cada vez que haces una cosa de esas hay efecto imitación. Es decir, hay una especie de masculinidad tóxica fundamentalmente que lo que busca es, bueno, hacerse protagonista de las redes, y cada vez que tú, si lo haces público, denuncias una cosa de este tipo, pues lo que hay es la búsqueda de imitar. Segundo, claro, en la judicatura española, ¿quién se atreve a darle la razón a Arnaldo Otegi? En cualquier caso. Y en tercer lugar, yo creo que hay una tercera razón que hay que tener en cuenta.
Mira, aquí hay un concejal del Partido Popular que le dio la alcaldía al PNV habiendo ganado nosotros las elecciones en Durango, donde no se presentó Vox, diciendo no nos vamos a presentar para que ustedes voten al PP para que H. Bildu no gobierne Durango, que hizo un tuit llamándome miserable, terrorista, no sé, pidiendo la ilegalización, de, entre otras cosas, la primera fuerza política de Durango. Bueno, nosotros pusimos una iniciativa en marcha en Durango para reprobar esas palabras. Ya no es lo que dijera sobre mí, es que este tipo está pidiendo la ilegalización de la primera fuerza política del país. Y el PNV y el PSOE votaron en contra. Es decir, que se hacen hipérboles con una pancarta del AP en Arrasate, que denuncia la ley de nuestro punto de vista de contrarreforma de la vivienda en el Parlamento de Gasteiz, bueno, y se considera que forma parte del debate político sólido e intelectualmente armado que un tipo te llame miserable político y que pida tu ilegalización. Bueno, pues en esas estamos. Por eso decía antes que es mejor recuperar la serenidad y salirse de la crispación. Teme muchas veces que esto se convierta simplemente en el altavoz, ¿no? Porque lo relevante no es la sentencia, sino el proceso. Eso es, porque al final lo que se busca con eso es pues, el efecto imitación y al final, por eso es un poco obsesivo por nuestra parte decir, cuando hablamos de que la toxicidad madrileña que representa Ayuso, bueno, fundamentalmente Miguel Ángel Rodríguez, que es quien le escribe los discursos y le hace los tweets, no hay que trasladarla a nuestro país. No nos referimos solo a esas hipérboles y esas cosas, sino a determinados debates que no están a la altura. Y a la altura de lo que la gente exige que haya, que son los debates de altura, ¿no? Que son los problemas de la gente. Entonces hay una especie de tratar de ocultar los problemas hablando de cosas que son como señuelos que se lanzan al aire a ver si la gente se despista. Pero bueno, yo creo que la gente se está despistando poco. Bueno, de todas formas también hay acusaciones directas con Euskal Herria Bildu, contra Euskal Herria Bildu, fundamentadas ahora, por ejemplo, en las últimas actuaciones de Ernai, ¿no? Sin ir más lejos, las juventudes asociadas o vinculadas a Sortu, etcétera, que es organización fundamental en Euskal Herria Bildu. ¿Ha minimizado la actuación de los miembros de Ernai, Euskal Herria Bildu? Yo creo que, por ejemplo, que sigamos hablando, por ejemplo, de Ernai. A mí me ha resultado muy curioso, por ejemplo, escuchar este pasado fin de semana en Eco Andueza hablar de Ernai. Digo yo, con la que está cayendo, seguramente el mayor problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo es Ernai. O la hipérbole con la que el PNV ha hablado de determinadas cosas, ¿no? Desde nuestro punto de vista hay varias cosas que decir. A mí me enorgullece que haya gente en este país que se comprometa con este país en términos abertzales y socialistas. A mí me enorgullece que haya jóvenes. Luego nos pasamos la vida diciendo los jóvenes pasan de política. No, en este país hay miles de jóvenes que en Ernai y en otras organizaciones, en este caso de Euskal Kartasuna o de Alternativa, se están organizando en torno a un proyecto político que es abertzale, que es socialista, que no buscan el medrar en la administración pública, sino que se comprometen con el país. Y luego nosotros tenemos una relación, yo tengo una magnífica relación con la gente de Ernai. ¿Por qué? Porque yo los trato no de manera jerárquica, sino de manera madura. Entonces, eso significa que hay un cierto respeto. ¿Eso quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que hacen? No, pero ¿eso quiere decir que ellos están de acuerdo con todo lo que hacemos nosotros? Tampoco. Pero eso es una relación madura, que es la que se tiene con la gente a la que se quiere. Es decir, y en esa situación nosotros pensamos que evidentemente puede haber cosas que nos gusten más o nos gusten menos, pero yo me enorgullezco enormemente de que haya gente. El otro día miles de estudiantes salieron en este país convocados por ICAMA en un nuevo general a favor de una educación euskaldun. Gente comprometida, gente que se compromete con el país. Y por lo tanto yo alabo esa posición de esta gente, ¿no? Bueno, se habla de que muchas veces esto tiene que ver también con la rivalidad que ahora mismo hay entre Ernai y GKS, ¿no? No sé si tiene una opinión desde allí. Yo creo que para nada, porque además, bueno, no tengo mucha intención de hablar de GKS, pero la última de las actuaciones o decisiones políticas que ha tomado GKS ha sido quitar la palabra abertzale de Ikasle. Bien, pues entonces nosotros somos abertzales, Ernai es una organización abertzale y cada uno está donde está. Y por lo tanto aquí no existe esa especie de rivalidad y eso no lleva a hacer determinadas cosas. Yo creo que se equivocan quienes están en eso. Yo tengo que confesar que todo eso ha provocado una cosa que a mí me parece particularmente notable, y es que el diario que ha sido portavoz de la oligarquía vasca durante años, como es el Correo Español, se ha convertido poco menos que en el portavoz del proletariado mundial, cosa que es de agradecer. Pero a partir de ahí, yo creo que evidentemente aquí hay diferentes proyectos políticos y
Mire, Euskal Herria Bildu es la formación más votada entre los jóvenes de este país. Euskal Herria Bildu es la primera fuerza política de este país. Y Euskal Herria Bildu tiene un proyecto que trata de seducir a la gente, que creemos que es un proyecto que necesita convencer a la gente y, entre otras cosas, pensamos que en este momento histórico hay que ser claros con la gente y hay que ser honestos con la gente. Y desde mi punto de vista la honestidad forma parte de nuestros principios políticos y creo que se echa mucho de ver en otros espacios políticos. Nosotros creemos que ser honesto forma parte de un proyecto de liberación para nuestro país. Si no, no merece la pena. Cada que dice que convencer a la gente. Bueno, a los que no han convencido son a PNV y al Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, en temas tan relevantes como los presupuestos, sin ir más lejos. Bueno, pero ayer escuché decir que el PNV y el PS en el Parlamento de los tres territorios han aceptado el 0,01 de nuestras enmiendas, ¿no? Bueno, pues uno que trata de ser generoso cuando busca los pactos, bueno, si uno oye y lee esas cifras, pues ve realmente cuál es su voluntad. Nosotros hemos centrado el debate en los presupuestos de Gasteiz en una sola cosa. Hemos hecho una propuesta para crear un fondo de 1.000 millones que tenía que traer tras de sí un fondo mayor de hasta 4.000 millones de gente, por ejemplo, las fundaciones bancarias que tienen un objetivo social y que no tienen ánimo de lucro. ¿Para qué? Para que en 10 años se resuelva el problema de la vivienda. Bueno, estas cosas que antes decíamos y nos decían que eran poco menos que como cosas de comunistas. Hubo una consejera del gobierno vasco que dijo una vez, este no es un país comunista. Bien, ahora resulta que la administración pública puede comprar Iberbática, ahora a 500 millones después de haberla vendido a 130, ahora está bien que la administración pública entre en determinadas empresas que son estratégicas, cosas de comunistas. Entonces este gobierno acierta cuando rectifica. Pero en el caso del gobierno de Vitoria es que tiene mayoría absoluta, entonces no tiene ninguna necesidad de compartir con la oposición ningún tipo de acuerdo. Bueno, esto es legítimo, nos parece bien. Pero es que hicimos un pleno de política industrial a petición nuestra para hablar de la política industrial, presentamos 46 enmiendas y no nos aceptaron ninguna. Es que en el plan de contrarreforma que han hecho de medidas urgentes para la vivienda hemos presentado decenas de enmiendas, no nos han aceptado ninguna. Es que ha habido ILPs con 150.000 firmas que las han despachado en una sesión. Es que es un modo de hacer política, es un modo de entender la política. Y por lo tanto ese es el problema, entender la política como patrimonio y entender que si tienes mayoría absoluta, tú ya estás capacitado para no hacerle caso a nadie, para despachar iniciativas legislativas de los pensionistas o de los sindicatos de un plumazo. No nos gusta ese modo de hacer política. Creemos que hay otro modo de hacer política. Creemos que hay otro modo de gobernar y creemos que hay otro modo de relacionarse con la gente. Y creo que en eso somos la alternativa. Ha mencionado precisamente el salario mínimo interprofesional, que fue lo que se discutió a través de esa ILP, precisamente. Bueno, se discutió. No se discutió. Pasó por el Parlamento. Sí, eso es, pasó por el Parlamento. A mí me parece, y a nosotros y a nosotras nos parece, ¿cuántas veces se habla de que la gente se ha alejado de la política, la gente no se compromete? Cosa que no es cierto, porque en este país la gente se compromete con muchas cosas. Lo hemos visto en el caso de Palestina, por ejemplo, ¿no? Pero a mí, yo si fuera el responsable de ese gobierno, estoy seguro que Pello Chandiano en el mismo caso, si a ti te presentan una iniciativa legislativa popular, luego puedes estar de acuerdo o no, con 150.000 firmas de una población de apenas, no llega a 3 millones de habitantes, y la despachas de esa manera, eso demuestra un talante, una forma de entender el gobierno, una forma de entender tu relación con la gente. Pero ya no es solo que, porque tú luego puedes votarla a favor o votarla en contra, tendrás que dar tus argumentos y decir si estás de acuerdo o no, pero no debatirla, despacharla y no debatirla. ¿Tú qué mensaje le estás mandando a esos 150.000 firmantes? Que da igual, que aquí hay un ordeno mando, aquí hay una jerarquía y aquí se puede gobernar no con la gente, sino contra la gente. Entonces, me parece que es grave en el sentido de que eso emite un mensaje de que aleja a la gente de la política convencional, de la política parlamentaria, esa que tanto les preocupa, porque nosotros siempre llamamos a esto democracia formal, democracia burguesa le llamamos en su día. Bueno, me parece que emite un mensaje viejuno,
que entiende que la política es patrimonio de los partidos, que las mayorías absolutas te permiten hacer lo que tú decides, que puedes dar la espalda a la gente. Me parece muy mala idea gobernar así. De todas formas, el PNV mal no le va según el sociómetro, según las encuestas. Bueno, ¿qué le iba a decir? Es la única encuesta que le da bien. Es una cosa curiosa. Entre todas las encuestas es la que más le da. Bueno, vamos a dejar las encuestas para cuando toquen. Nosotros tenemos encuestas que no dicen eso. Pero claro, tampoco tendría excesivo valor que yo lo dijera, ¿no? Nosotros pensamos que, y a las pruebas me remito, vamos a hacer un cronograma que creo que la gente va a entender. En el anterior sociómetro, no sé si fue el sociómetro o el Focus, la intención de voto directa de Euskal Herria Bildu estaba disparada. ¿Qué ha pasado de aquel sociómetro a este? Probablemente en aquel sociómetro alguien se dio cuenta de que los cambios estéticos, como en su día dijimos, no funcionan solo por ser estéticos. Aquí sigue habiendo problemas de vivienda, aquí sigue habiendo problemas en Osakidetza, evidentes, y aquí los problemas no se han solucionado, ni uno tan solo. Entonces, parece ser que en un momento determinado hay alguien que toma determinadas decisiones, que es, bueno, si la gestión no nos funciona, vamos a hacer una cosa que desde nuestro punto de vista es bastante peligrosa en términos políticos, peligrosa entre comillas, que es, vamos a buscar los nichos electorales comprando los marcos de la extrema derecha. La percepción ha cambiado, ahora se da la nacionalidad de los detenidos, cuando hace escasamente 4 meses el consejero de estos 3 territorios dijo en una respuesta parlamentaria que eso era criminalizar determinados colectivos. ¿Por qué se cambia eso? Porque se está buscando el nicho electoral en la derecha y la extrema derecha en los sectores más conservadores. Y esa es la razón de que ahora mismo estemos en determinados ámbitos planteando dinámicas que desde mi punto de vista son irresponsables si se manejan en términos electorales. Segunda cuestión, se habla de otras cosas para no hablar de las cosas importantes, pintadas, pancartas, etcétera, ¿no? Y tercera de las razones es, todo vale para seguir manteniéndose en el gobierno. Y por lo tanto lo que hay que hacer es 0 acuerdos con Euskal Herria Bildu, 0 acuerdos con Euskal Herria Bildu y seguir insistiendo. Se dicen unas cosas de Euskal Herria Bildu. Oiga, escuchar este fin de semana hablar de Putin, de Maduro, refiriéndose a nosotros. Oiga, y además esto es una cosa curiosa, porque los lunes somos comunistas, los martes no tenemos proyecto político, los miércoles no sabemos lo que somos. Bueno, yo pienso que es una hipérbole de tal naturaleza que a la gente le parece poco creíble. Pero, por ejemplo, ha hablado antes del consejero de Seguridad. Claro, también se acusa a Euskal Herria Bildu de estar señalando continuamente, por ejemplo, la Ertzaintza. O persiguiendo o acosando a la Ertzaintza. Vamos, voy a ir un poco más lejos por no utilizar palabras más gruesas. Sí, pero no, es que no es así. Es que lo que nosotros decimos es, la Ertzaintza nace en este país en los años 30 del siglo pasado, y además quien se encarga de organizar la Ertzaintza es un personaje histórico del nacionalismo vasco que se llama Telesforo Monzón, que acabó en la izquierda abertzale, y se hace previa disolución de la Guardia Civil, como decreto de José Antonio Aguirre, y se hace en una determinada orientación. En la transición todo el mundo entendía que no sabíamos muy bien, o no se sabía muy bien, qué policía se quería, pero había una cosa clara, es la que se aleje lo más posible de los cánones de la policía española, porque la habíamos sufrido durante la dictadura. Nosotros no tenemos no tenemos una pelea con los hombres y mujeres de la Ertzaintza en términos individuales. Lo que decimos es, si tú a la Ertzaintza, cuando lo hace bien, no la felicitas, pero sobre todo cuando lo hace mal, pero yo digo la Ertzaintza como hacemos con nuestros hijos e hijas, como se hace en la educación, no le adviertes de las cosas que hace mal, se genera un sentimiento de impunidad. Escuchar en un juicio oral a alguien decir, pero ustedes tenían prohibido emplear determinadas balas en el tema de cuando hubo el partido de la Real. Y decir a una ertzaina que han aparecido eso, decir, se me habrán caído de la bolsa. ¿Usted de verdad cree que no tiene un problema con la Ertzaintza? Escuchar a un sindicato mayoritario de la Ertzaintza decir que la placa de Rosa Zarra no hay que ponerla. Escuchar a la plataforma de Ertzaintza se lucha a amenazar a un gobierno con decirle que no pasa el tour. Las dimisiones en Arkaute, las OPEs. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Tenemos un problema. Nosotros no queremos discutir con los Ertzantzas, con la Ertzaina en términos individuales, pero si tenemos un problema vamos a abordarlo. No estamos en contra de la Ertzaintza, estamos en contra de un modelo policial que hace una determinada
Ertzaintza que lleva unas determinadas actuaciones que evidentemente a nosotros nos preocupan. Bueno, pues hemos llegado así al final. Se me ha pasado una cosa por el medio, porque estuve en Waterloo hace poco. Sí, estuve en Waterloo. Nosotros tenemos buena relación con el presidente Puigdemont. ¿Cree el presidente Puigdemont, como ustedes, que se va a poder sostener Pedro Sánchez, que va a seguir como un corcho? Bueno, ellos flotando? están en una posición, digamos, distinta, sí, pero bueno, a nivel humano nosotros hemos mantenido una muy buena relación con él. A nivel político tenemos diferencias, pero bueno, hablamos con franqueza, hemos generado un espacio de serenidad y de confianza, ¿no? Nos dijo, por ejemplo, que bueno, son las 8ª Navidades que va a pasar en Waterloo y por lo tanto, pues bueno, eso va pesando. Pero yo espero y deseo que al final el presidente Puigdemont pueda volver a Cataluña y espero y deseo que las cosas le vayan bien. Yo tengo un enorme respeto por el presidente Puigdemont. Luego puede haber cosas en las que estemos en desacuerdo, pero antes hablábamos de las relaciones entre adultos, ¿no? No sé si otros plantean relaciones entre adolescentes. Pero le vi bien, la verdad, y siempre es un placer compartir con él. Bueno, pues Arnaldo Otegi, le agradecemos el que nos haya acompañado en el día de hoy, secretario general de Euskal Herria Bildu. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Eskerrik asko. Gabon zorintxu guztiei. Gabon zorintxu.